Con la eliminación del Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup, es momento de hacer una reflexión sobre el torneo. ¿Fue bueno o malo? ¿Fue un fracaso de la Liga MX? ¿Qué se ganó con este torneo? Esas son preguntas que intentaremos responder en este video. Primero debemos hacer un repaso sobre la historia de la Leagues Cup. Este torneo fue creado para ser disputado por equipos de la MLS y la Liga MX. En un inicio se contempló la participación de 8 equipos, 4 de cada liga. El primer campeón en 2019 fue Cruz Azul, venciendo a Tigres 2-1. En 2021 León fue campeón frente al Seattle Sounders. En 2020 no se jugó debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 y en 2022 se jugó pero como un torneo de exhibición sin campeón. Para este año se cambió el formato incluyendo a 47 equipos, 18 de la Liga MX y 29 de la MLS, a disputarse 77 juegos en total. La participación de los equipos mexicanos en esta nueva edición se puede clasificar de mala a pésima. Al parecer muchos no se tomaron el torneo con la seriedad que se merece. ¿Pero en verdad fue un fracaso? La respuesta es sí, lo fue. Eso no se puede negar. Ningún equipo de los grandes tuvo mayor trascendencia en el torneo. Chivas perdió en la fase de grupos, Cruz Azul y Pumas perdieron en 16avos de final, y por último el América fue derrotado por el Nashville en octavos de final. Por otro lado, a los equipos regios les fue mejor. Se enfrentaron en cuartos de final en el Clásico Regio, saliendo ganador Monterrey 1-0, pero perdiendo en la semifinal contra Nashville 2-0. La gran sorpresa del torneo fue el Querétaro, que llegó hasta los cuartos de final. Mucho se habló del arbitraje que sí era localista y que sí perjudicó a los equipos mexicanos. En algunos casos esto fue cierto, pero el arbitraje es tan malo que perjudicaba parejo. Además es un tema que no se puede usar como justificación por parte de los equipos para excusarse de lo poco que se hizo en la cancha. Se debe de aceptar que el torneo fue un fracaso en lo futbolístico y tomar las medidas necesarias para rectificar el camino. Los equipos deben de pensar mejor en las contrataciones de jugadores, hacer un verdadero scouting sobre posibles prospectos y no esperar a que sean los promotores los que ofrezcan jugadores, que en algunos casos son unos petardos. También se debe de trabajar en las fuerzas básicas para debutar a una mayor cantidad de jugadores jóvenes que puedan ser exportados a otras ligas. Algo que se demostró varias veces durante el torneo es que el físico es muy importante. Los jugadores de ascendencia africana se mostraban superiores al jugador promedio de la Liga MX. Poner atención en este pequeño detalle también ayudaría a mejorar el desempeño y sobre todo la adaptación de los mexicanos que buscan consolidarse en Europa, donde el físico es muy importante. Otro factor que influyó sobre todo a Monterrey fueron las distancias recorridas para disputarse cada uno de los partidos. Este equipo viajó un total de 11.815 kilómetros y 10 horas de vuelo. A eso hay que sumarle el tiempo de espera en los aeropuertos y los traslados. Esto influyó mucho en el rendimiento del equipo porque tenían poco tiempo para recuperarse entre cada partido, además de que trascendió de que los equipos de la MLS no prestaban a tiempo sus instalaciones a los equipos mexicanos para realizar los entrenamientos previos a los partidos. Muchos periodistas han minimizado el factor traslado, justificando que cuando se jugaba la Libertadores había viajes de 10 horas o más, pero lo que olvidan mencionar es que esos encuentros se disputaban a visita recíproca, lo que hace que los equipos tengan el mismo desgaste. Otra cosa que se minimizó es la localía de los equipos norteamericanos, un tema que se relaciona con el anterior y que pareciera insignificante, pero que en la realidad sí pesa mucho. Ninguna liga o torneo que se respete se juega en todos los partidos de visitante. ¿Qué se ganó con esta Leagues Cup? Al parecer nada, ni en lo económico, que se supone era el principal objetivo de este torneo. El Monterrey es el equipo que más avanzó. Se llevará un acumulado de $4 millones aproximadamente, de los cuales 850,000 es para repartirse entre los jugadores. Para un simple mortal 4 millones suena mucho, pero para un equipo como el Monterrey es algo insignificante. Tan solo hay que recordar que Sergio Canales le costó a Rayados $15 millones. Un ejemplo más económico es el caso de Gustavo Del Pet, que le costó a Pumas $5 millones. Aunque la prensa quisiera hacer creer que hubo ganancias económicas desorbitantes, la realidad es que no. Por otro lado tenemos al Pachuca, que solo disputó un partido y lo perdió, llevándose a casa un total de $200,000. 100,000 son de los jugadores. Según un artículo publicado por El Economista,
Los equipos mexicanos solo se quedaron con el 31% de los premios, mientras que la MLS con el 69%, lo que resultó un pésimo negocio para los equipos mexicanos. Esto contradice las declaraciones realizadas por Mikel Arriola al inicio del torneo, donde aseguraba que los equipos mexicanos se iban a beneficiar con los ingresos de la Leagues Cup y que estos premios se usarían para la compra de jugadores, mejorar la infraestructura y el desarrollo. ¿La MLS es mejor que la Liga MX? Si nos vamos por los resultados obtenidos en este torneo, se podría decir que sí, pero la verdad es que no. El periodista Martín del Palacio publicó una serie de datos interesantes sobre el rendimiento de la Liga MX. Los equipos mexicanos ganaron 17 partidos, perdieron 16 y empataron 12, sin contar las derrotas del Monterrey en semifinales. Muchos de los pases de los equipos norteamericanos a la siguiente ronda fue por vía de los penales, lo que demostró que fueran más efectivos desde los 11 pasos, afirma del Palacio. También informa que el desempeño de los equipos mexicanos en Estados Unidos es casi el mismo en 20 años. De 2002 a 2022 se han ganado 26 partidos, empatado 19 y perdido 33. Pero los números cambian cuando los equipos mexicanos juegan de local, con 52 victorias, 14 empates y con tan solo 5 derrotas. Es muy pronto hablar de que los equipos de la MLS son superiores a los equipos mexicanos, aunque así lo quieran hacer ver algunos periodistas. Lo que sí se demuestra es que deben de hacer cambios profundos en el fútbol y dejar de ver a la MLS como el modelo a seguir y voltear a las ligas de Europa. El gran perdedor de este torneo fue el aficionado mexicano. La planificación de la Leagues Cup llevó a detener la Liga Mexicana por un mes cuando apenas se jugaba la jornada 3. No hay una explicación lógica para esta decisión y lo peor de todo es que los equipos que iban quedando fuera no podían reanudar la liga ni siquiera jugar partidos amistosos. Toda la atención la necesitaba la Leagues Cup. Otro inconveniente al que se enfrentaron los aficionados fue el acceso a los partidos. Para poder ver los partidos de su equipo favorito, se debía contratar el MLS Session Pass de Apple TV, que tiene un costo de 99 pesos, más los 149 que cuesta la suscripción a Apple TV Plus. Aunque la liga sacó una promoción para el torneo, aún así no resultaba nada fácil poder ver los partidos. Solo algunos de los partidos se transmitieron por TV abierta e incluso el partido inaugural se canceló, aunque ya estaba anunciado en Televisa y TV Azteca. Este torneo no fue creado ni pensado para el aficionado mexicano, sino para atraer a una nueva audiencia de Estados Unidos. Pero no a todos, sino a los millennials y a los centennials, que son los que consumen contenido digital, dejando afuera a todos los demás aficionados. Los números de visualizaciones podrían ser magníficos a primera vista, pero eso se debe al gran número de suscripciones que se dieron de alta para ver el torneo. Pero la retención de suscriptores, que es lo más importante, va a disminuir a los números previos al arranque del torneo binacional. Hay que ser realistas, de este lado del río importa un carajo la MLS. Y a otro público que no sea fanático del fútbol también. Y en Estados Unidos hay otras opciones deportivas de mayor popularidad, como es el básquet, el fútbol americano y el béisbol. La Leagues Cup llegó para quedarse, por lo menos hasta el 2028. Ahora queda en las manos de los directivos mejorar las condiciones del torneo y tener opciones más favorables para los equipos mexicanos. ¿Qué opinas sobre los resultados de la Leagues Cup? ¿Piensas que es un fracaso de la Liga MX? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle like y compartir. Gracias por ver el video.